Ya, vamos a hablar sobre esto también junto a la ministra vocera de Gobierno subrogante, Aysén Echeverry. Buenos días, ministra, ¿cómo está? Nos escucha, ¿no? Los escucho perfectamente. ¿Ustedes me escuchan? Maravilloso. Estamos muy bien también. ¿Ya se encuentra en su oficina? Sí, ya estoy en la oficina, llego tempranito, las reuniones parten temprano, sobre todo que con 2 ministerios tengo que multiplicar las horas del día. Bueno, claramente, sí. El biministerio, sí, porque Conciencia también ahí está con muchas actividades. Bueno, a ver, ministra, partamos por lo siguiente. El Ministerio de Seguridad, que se implementa en abril, tiene un nombre propio ya, que es Luis Cordero. Yo le pregunto directamente por qué Luis Cordero es el nombre, y se lo pregunto en rigor porque si bien el Ministerio del Interior era un ministerio político y ahí abordaba materias de seguridad, el Ministerio de Seguridad tiene también un componente muy técnico, ¿no?, que tiene que ver con un control a un tema específico que es la seguridad, y por eso entonces le pregunto cuáles son específicamente las capacidades que vio el gobierno, que vio el presidente Luis Cordero para combatir la inseguridad. Bueno, el ministro Cordero ha sido sin duda una pieza fundamental en el trabajo desde la Subsecretaría de Interior en el último tiempo, ¿verdad? Y ha sido parte, y lo fue también en su rol de ministro de Justicia, de quienes estuvieron detrás del diseño de toda la política que hemos impulsado en materia de seguridad. Hay que pensar que el Ministerio de Seguridad es una pieza de un conjunto de medidas, donde hay otras 60 y tantas leyes, donde tenemos nuevas instancias de coordinación para las policías, donde se ha hecho un esfuerzo por reformular y rediseñar programas, y todas esas piezas confluyen en este Ministerio de Seguridad, y hoy día tienen a la cabeza a Luis Cordero, que ha sido quien ha empujado con mucha fuerza todo este diseño, todo este proceso, y que además adquirió algo que es fundamental en estos últimos meses, la experiencia de conducir las materias de seguridad desde la Subsecretaría de Interior, y por lo tanto, no solo porque es un tremendo profesional, sabe mucho, y porque sin duda es un tremendo aporte donde uno lo ponga, en el caso en particular de seguridad, toda esa experiencia previa y el poder darle continuidad a una materia sin ningún tipo de interrupción, ¿verdad? Aquí no tenemos tiempo de que las personas se suban al carro, sino que esto tiene que tener un continuo permanente. Hacen, por supuesto, que estemos todos muy contentos de tener al ministro Cordero en esa cartera. Claro, se lo pregunto porque principalmente las críticas de la oposición eran precisamente y hablaban de un cuoteo político, ¿no? Ese es el concepto que ha utilizado la oposición para mencionar al ministro Cordero respecto de capacidades que ellos hubiesen entendido tenían que ver más con alguien ligado a la seguridad desde lo técnico. Uno se imagina entonces que esperarían que fuese alguien que estuviese ligado a las policías, por ejemplo. Eso es lo que me imagino la oposición estaba tratando de esgrimir. ¿Cómo se le responde también a la oposición en ese sentido? A ver, la oposición tiene muchas críticas permanentemente. Nosotros, más que referirnos a las críticas, lo que tratamos de poner sobre la mesa son los hechos y los datos. En materia de seguridad se ha hecho un trabajo de joyería, de poder abordar nuevos tipos de delitos que están ocurriendo, de tener políticas, estrategias, infraestructura, tecnología, recursos destinados para hacernos cargo de este tema que sabemos preocupación de toda la ciudadanía. Y ese esfuerzo da resultados muy concretos, resultados que hoy día nos han permitido romper el alza de homicidios, resultados que nos han permitido capturar a personas y hacernos y que enfrenten la justicia, que es lo que corresponde. En fin, una serie de destruir armas, 67.000 armas destruidas hasta la fecha, en fin, una serie de cifras específicas que dan cuenta que aquí no solo hay bonitos titulares de lo que uno quiere hacer con seguridad, sino que hay un trabajo serio, basado en la evidencia, que ha sido conducido por el ahora ministro Cordero, que se refleja también en la institucionalidad que hay que instalar, y que es lo que da cuenta de que es una estrategia que va bien encaminada. Y yo quisiera agregar una cosa más que creo que se habla poco. El instalar una nueva institucionalidad es un proceso que tiene sus propias complejidades. Aquí hay un ministerio que hay una forma, que es lo que le entrega la ley, pero que tiene que desarrollarse, ¿verdad?, en divisiones, en capacidades, en procesos internos, en protocolo. Y el ministro Cordero no solo tiene la capacidad en seguridad, sino que probablemente una de las personas en nuestro país que más sabe
de institucionalidad pública y por lo mismo va a llevar adelante este proceso de implementación para construir un Ministerio de Seguridad que esté a la altura del desafío que tenemos como país. ¿Qué es lo que esperamos todas las chilenas y chilenos? A pesar de las críticas, nos encontramos junto a la ministra subrogante, secretaria general de Gobierno y bueno, de Ciencias, como también decía Carlos, Aysén Echeverry, conversando sobre las últimas horas y los últimos pasos de este gobierno. Esas críticas también, por supuesto, que han venido de parte de la carrera presidencial, que ya vemos cada vez de cerca, y en ese sentido el diputado Johannes Kaiser, también candidato, quien se encuentra, sabemos, primero en algunas encuestas marcando, ha dicho que este ministerio genera más burocracia estatal y más gasto público. ¿Qué le parecen las declaraciones del diputado Kaiser? A ver, el diputado Kaiser votó en contra del Ministerio de Seguridad. Su propuesta a los desafíos de seguridad son las metralletas. La verdad es que no sabría mucho qué responderle, ¿verdad? Porque si tuviésemos delante críticas que son basadas en evidencia o propuestas concretas de cómo abordar la materia, uno podría entrar en una discusión. Pero cuando lo que se hace son decir críticas al aire, ¿verdad? Sin fundamentos, sin propuestas, por el otro lado, la verdad es que no vale la pena ni siquiera desviar la atención un segundo. Nosotros estamos preocupados de la implementación de un ministerio que es esencial, en un gobierno que ha priorizado no solo sus tiempos legislativos, sino que los recursos en seguridad han aumentado en más de un 15% durante este gobierno, donde hemos trabajado de la mano con las policías. Esto ha sido reconocido por las propias policías, ¿verdad? El ex general director de Carabineros lo mencionó en varias ocasiones, y esos son los hechos. Criticar sin sentarse a la discusión, la verdad es que no nos parece que sea una forma correcta de pensar en lo que es bueno para los chilenos y chilenas. Ministra, ahora hay algunas medidas importantes que ha tomado el gobierno, entre ellas, por ejemplo, el plan Calle Sin Violencia, pero que al menos en términos de la percepción de la población, hay un sector de la población que dice no estar necesariamente confiando al menos en un gobierno que implementó un plan que después cambió a mitad de camino. Entendemos también que los argumentos que esgrimió el gobierno, y ustedes han dicho, tienen que ver con una evaluación que se hace de un plan y que es perfectible en el tiempo. Pero claro, ¿cómo se hace para recuperar cierta confianza en ese segmento de la población que a veces dice, bueno, todavía las cifras siguen generando preocupación en términos de, por ejemplo, el crimen organizado, los homicidios, un plan que fue presentado ampliamente hace 2 años y que tuvieron que ir cambiando a medida que también avanzaron estas cifras? Estuvimos con el alcalde de Independencia aquí a comienzo de la semana y hablaba de que su comuna al menos pasó de 6 asesinatos en 2023 a 21 en 2024. Y entonces le pregunto también cómo restablecer ciertas confianzas a partir de este Ministerio de Seguridad. Sí, y agradezco la pregunta porque la verdad es que, claro, desde los avances que nosotros vemos y en la explicación de los resultados, hay un camino trazado que hoy día da cuenta de que estamos en mejores condiciones en materia de seguridad de lo que estábamos hace 3 años. Pero, y que es absolutamente relevante y primordial, la percepción de seguridad sigue siendo, las cifras también, ¿verdad? Siguen siendo un desafío que hay que abordar. Y lo menciono porque parte de lo que nos ha encomendado el presidente con mucho énfasis, y es parte del mandato que tiene el ministro Cordero también, es nunca perder de vista cómo se viven estas materias, ¿verdad? Y la percepción en materia de seguridad es precisamente cómo las personas viven el desafío de la seguridad en su día a día. Y si bien las cifras están mejorando en materia de percepción, todavía eso no se refleja y por lo tanto es un desafío a trabajar. Ahora, entendiendo que esto tiene sus complejidades, que como lo hemos dicho en muchas ocasiones, teníamos índices en materia de delito que estaban creciendo a velocidad acelerada, teníamos fronteras descontroladas, había una serie de elementos que estaban completamente fuera de control, ¿verdad? Fue necesario establecer una estrategia y esa estrategia hoy día está dando resultados, y desde una estrategia que está dando resultados es posible abordar la percepción ciudadana, pero aquí no hay que poner la carreta delante de los bueyes. Hay que hacer la pega, hay que hacer el trabajo, hay que construir los ministerios, hay que poner los recursos donde se requieren, hay que hacer la coordinación con las policías, hay que empezar a tener resultados y hay que trabajar en la percepción ciudadana, ¿verdad? Porque lo peor que podríamos haber hecho es abordar la percepción ciudadana sin abordar el fondo del asunto. ¿Es eso lo más popular? No, alguien podría decir, bueno, pero si los votos están en las personas y
convenzámoslo o lo dije pésimo, convencámoslo. Bueno, en fin, ustedes me entienden. Hay que convencerlos. Hay que convencerlos de que las cosas están permanentemente bien. Y la verdad es que no, hay mucho por hacer, hay muchos desafíos, las personas efectivamente tienen miedo, pero como gobierno estamos comprometidos en avanzar, en tomar las medidas serias, en construir buenas políticas públicas que van a permitir solucionar este tema o ir solucionándolo en el mediano y en el largo plazo, que es también lo que las personas quieren. Si aquí todos sabemos que no existen varitas mágicas para resolver problemas como este. Lo que se necesita es mucho trabajo, es estudio, son capacidades, es visión de expertos, es institucionalidad, es priorización de recursos, y eso es lo que el gobierno ha hecho. Sí, ministra, bueno, los pescadores han estado manifestándose en estos días. Yo sé que el gobierno también ha anunciado querellas y también recursos en contra de los pescadores que han ejercido la violencia, incluso contra carabineros y otras fuerzas de seguridad. Pero en rigor, lo que los pescadores han exigido y han reclamado del gobierno es que, bueno, en 2023 el presidente Boric había firmado este proyecto de la nueva ley de pesca, que derogaba la anterior, muy polémica, ya sabemos, y dicen ser un segmento postergado de la población y del segmento económico también, los pescadores artesanales. ¿Cómo también el gobierno se hace cargo de estas demandas, tomando en cuenta que una de los anuncios que había hecho en ese 2023 el presidente Boric había sido precisamente esta nueva ley de pesca? Bueno, hay que decir, y lo mencionó el ahora ministro Cordero, el ministro Elizalde, en fin, que lo primero es que, si bien la manifestación pacífica es un derecho, el obstruir, el alterar el orden público, por supuesto los actos de violencia como la quema de vehículos de carabineros que vimos en los últimos días, o los actos de violencia contra carabineros directamente, son absolutamente inaceptables. Una cosa es la discusión que uno pueda tener respecto de materias de fondo, donde por supuesto todos los canales han estado siempre abiertos y lo seguirán estando. Otra cosa muy distinta es la manifestación, en este caso violenta, con hechos que son delictuales y que tienen que ser perseguidos, y es por eso que se han presentado estas querellas y se van a hacer las investigaciones correspondientes para dar con los responsables y establecer las sanciones que corresponden. En paralelo, existe una tramitación, y como toda tramitación en el Congreso, y creo que ya todos lo hemos aprendido a lo largo del tiempo, tiene momentos, dificultades y también estrategias que en algunos momentos suponen separar proyectos, dividir discusiones, avanzar un poquitito en un pedazo y luego en el otro, y eso es parte del proceso legislativo que se hace en conversación con los parlamentarios y por el Ejecutivo, y es un proceso que en algunos casos dura meses, en otros casos dura un par de años, pero no nos parece razonable obstaculizar la tramitación. Aquí es necesario tener las discusiones, hay que entender que el proceso legislativo ocurre en momentos que son diferentes, en algunos casos con la división de ciertos proyectos de ley, y eso es natural que así ocurra, pero nada de eso puede justificar los hechos de violencia que hemos visto. Tenemos que ya terminar de convencernos, ¿verdad?, de que es necesario tener discusiones, es importante plantear puntos de vista diferentes, pero tienen que hacerse por los canales institucionales o a través de la manifestación pública pacífica, que son vías también, pero sin generar estos daños que sabemos solo generan preocupación, atacan a quienes nos cuidan, que es algo que por supuesto nosotros no vamos a aceptar. Inevitable continuar con esa conversación que mantiene a todas las chilenas y chilenos muy atentos al respecto, y el trabajo que ustedes tienen de parte del gobierno. Estamos junto a la ministra de Ciencia y vocera subrogante de gobierno, Aysén Echeverry, y a pesar de la defensa que usted misma le ha entregado a la ministra Jara en los últimos días y que ha criticado la capacidad propositiva de la oposición, en las últimas horas también hemos observado otras voces que ya no son tan blandas, son mucho más duras, y que han dicho que continúe la ministra Jara en su cargo sería hasta un acto de corrupción. ¿Qué le parecen las declaraciones de José Antonio Kast? A ver, mire, nosotros ya estamos acostumbrados a una crítica permanente y sin fundamento, y que claramente, no sé si claramente, pero al menos a uno le hace pensar si no es una forma de desviar las críticas que están recibiendo en su propio sector. Aquí este gobierno está enfocado en trabajar. La ministra Jara, junto al ministro Marcel, empujaron una reforma que parecía imposible, una reforma que era absolutamente necesaria. Conocimos los datos del censo, ¿verdad? Y sabemos que nuestra población está envejeciendo, y es por lo mismo aún más relevante tener una reforma de pensiones que tiene un pedazo del camino recorrido, que es la aprobación en el Congreso, y al que le queda un pedazo de camino por recorrer,
que es precisamente el proceso de implementación, donde el comunicar de qué va la reforma es una pieza esencial. En eso está enfocada la ministra Jara, y por lo tanto cualquier crítica que vaya a la labor que le corresponde hacer en su calidad de ministra, no solo nos parece incomprensible, sino que de nuevo una forma de desviar la atención hacia un sector que no logra ponerse de acuerdo, que no logra ordenar sus votaciones, que no logra ofrecer gobernabilidad al país, y mediante estas críticas, al menos en opinión nuestra, solo profundizan esa falta de capacidad de orden y de gobernabilidad que sabemos en lo que los chilenos y las chilenas. Desórdenes en las derechas que usted menciona, pero que ya tienen mucho más claras sus candidaturas, a diferencia de las izquierdas también, ya que estamos ahí hablando en general, y que se divide, bueno, en los dos sectores, que todavía está menos claro el escenario. Mire, ahí volviendo a los hechos, ¿verdad? Al oficialismo se le critica muchas veces ser desordenado. Y que tenemos muchas diferencias internas y cuando hemos estado frente a proyectos de ley complejos, efectivamente se han hecho ver esas diferencias y hemos tenido discusiones que son difíciles y que han sido conocidas públicamente. Pero a la hora de votar, los votos siempre están, porque sabemos que es importante poner por delante las necesidades de las personas. Y cuando nos enfrentamos a una carrera presidencial, en momentos como lo que estamos viviendo, no solo en Chile, sino que en el mundo en su conjunto, donde los desafíos son enormes, donde tenemos que enfrentar cambio climático, donde hay riesgo de retroceso en los derechos de las mujeres, donde la democracia está pasando por momentos complejos, donde existen guerras, uno esperaría no tener muchos candidatos, sino que candidatos que tienen un plan y un proyecto en común. Y la derecha tiene efectivamente candidatos que están ya confirmados, pero tienen puntos de diferencia que son fundamentales. O sea, no solo en las votaciones. Mencioné los derechos de las mujeres. Hay una discusión gigante que tiene que darse respecto de qué opinan las distintas derechas respecto de los derechos de las mujeres. Cuando hay candidatos que justificaban o hacían burla de las violaciones a las mujeres y ponían en duda si es que teníamos el derecho a voto. Y por el otro lado hay una candidata, y hay que reconocerle a la candidata Matei, que ha sido defensora de los derechos de las mujeres. ¿Ministra? Pero eso se trata, de tener una discusión profunda respecto de qué es lo que se ofrece para el país. Y por ahora, candidatos confirmados, pero propuestas pocas. Ministra Aysén Echeverry, bueno, hay una actividad, ¿no? Un lanzamiento del royalty minero en Catemu. También sabemos que hay un traspaso de recursos que va a ayudar a algunas comunas, entre ellas, ya sabemos, Andacollo, la propia Catemu. Nos imaginamos que también para ustedes como gobierno es importante que en esas comunas se vayan sintiendo representados por medidas que por muchos años también han sido postergadas. Absolutamente, y junto con ser crítica con la oposición, también hay que reconocer cuando han aportado en discusiones, y en el caso del royalty, esto fue el resultado de un acuerdo amplio que se generó en el Congreso, donde distintos sectores políticos estuvieron disponibles para discutir, para encontrar formas de avanzar, y como resultado de eso tenemos el royalty minero, otro proyecto que se decía era imposible de avanzar y que nos permite hoy día que la riqueza que se genera en la minería pueda ser distribuida entre las distintas comunas del país y que de esa forma podamos entregar los elementos para construir más plazas, más caminos, más luminarias, incluso más cámaras de seguridad que sabemos son tan importantes en estos días. Y eso es lo que ocurre cuando logramos ponernos de acuerdo. Generamos cambios que son profundos y que van en beneficio, en este caso, de millones y millones de chilenos. Una gran conversación junto a la viceministra, secretaria general de Gobierno y Ciencia, Aysén Echeverry. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos faltó tiempo, como siempre. Gracias, ministra. Siempre nos falta tiempo, pero podemos volver. De todas maneras, la invitamos de nuevo para hablar de ciencia. Nos interesa. Absolutamente. Muchas gracias. Que esté bien. Buen fin de semana. Vamos. No es solo la noticia, es el contexto. Esto es Hora Clave. Antes de la pausa, un consejo, Carlos, porque Amati es un café tostado semanalmente en su propia casa de tueste con diferentes variedades como arábico y blends. Ingresa directamente a cafeamati.cl y conoce todo sobre el mundo Amati, que es la cualidad de un café fresco. Además, dale un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega y gana en grande con micasino.com. Con el código clave duplicarás tu primer depósito y así ya tienes tu nuevo aliado en entretenimiento, así que disfruta y no te quedes fuera de micasino.com. Ahora sí, nos vamos a la pausa, 8:36. Regresamos enseguida en Hora Clave.